Buenas tardes, camaradas. Aquí transmitiendo de nuevo desde frente, ¿cómo se llama? Frente al volcán de San Salvador, al Picacho, como le llamábamos. Aquí a continuar con la historia, pero antes de todo, suscríbanse a mi canal. Gracias a todos los que se han suscrito a mi canal, mi querido Cerro de Guazapa, ¿verdad? Aquí seguimos, vamos a continuar con la historia. Ahorita vamos a hacer como una mezcla de todo lo que se me ha olvidado, ¿verdad? Así es que no conté en el anterior, ¿verdad? Pero vamos a seguir con la secuencia. Bueno, cuando les decía que entrábamos, que llegamos a los cafetales del volcán de San Salvador y les hablaba de los broqueles esos, ¿verdad? Que habían llenos de agua, que son como una especie de volados que hace la gente y capta agua de la lluvia, de agua llovida, ¿va? Cuando empezamos ese montón de guerrilleros a bañarnos, a empezar a sacar agua para tomar y todo eso, se fue secando, se fue secando. A todo esto le estoy hablando como a 2 o 3 kilómetros, 3 kilómetros de la colonia Escalón, ¿verdad? Entonces, cuando, pues sí, imagínense esa cantidad de guerrilleros dándole, tomando agua, agarrando de ahí, teníamos que poner la pañueleta en la boca de la caramañola para colarlo, para que quedaran los cabezones ahí, ¿verdad? Y ponerle una pastillita que nos daban para que no nos hiciera daño, no nos fuéramos a enfermar, ¿verdad? Alguna infección con el agua. Pero lo más chistoso de eso que cuando eh, fueron bajando los niveles del agua, va a estar llenando, imagínense llenar unas 100 caramañolas diarias. Entonces, eso fue más eh, lo terrible cuando fue bajando y iba llegando ya al fondo, ¿va? Empezar a ver el montón de calaveritas, de tacuacines, que buscando agua, entraban a tomar agua y caían dentro del lugar, ¿va? Y ahí se murieron dentro de ese volado, ahí se pudrieron, ¿verdad? Y nosotros tomando agua de eso, ¿va? Y si uno, cuando empezó a ver que aquella cosa empezó a secar el montón de cosas que habían ahí, ¿va? Yo no sé si a raíz de todo de la pastillita que nosotros le poníamos, no había ningún problema, ¿va? Pero por gracias a Dios, de ahí no hubo problemas de enfermedades, ¿verdad? Y, y bueno, luego como les decía, nos bajamos a la colonia Escalón, abajo empezaron los combates. Bueno, en principio entró una tanqueta, ¿va? Hay imágenes, yo no las quiero agarrar. Hay imágenes de esa tanqueta. Hay dos guerrilleros ahí que yo conozco. Uno murió, uno vive aún, ¿verdad? Vive todavía. Hay dos imágenes en esa fotografía, donde está uno que nosotros le decíamos el Cero, ¿verdad? Que está con un M60. Él murió ya para terminar la guerra. Murió en un combate con el Bracamonte, aquí por el desvío de Tonaca, ¿verdad? Ahí murió él. El que aparece con M60 y con un radio PRC, en esa imagen es él. Era un capitán buenísimo, buenísimo. Ese era el segundo jefe que tenía el capitán Alex en la agrupación él, ¿verdad? Entonces, en todo ese rollo, le digo, de los combates abajo y todo eso, eh, pasa una cosa bien interesante. Cuando yo les digo en los anteriores videos eh, que los ricos de ese lugar tenían su propia seguridad, les estoy hablando no de la seguridad que ven hoy los vigilantes, no, 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 seguridad privada, cada quien en sus casas, va. Ahí estamos hablando que había gente que tenía fusiles M16, ¿verdad? Con 6 7 cargadores, va, llenos de munición, ¿verdad? Entonces, ahí la cosa, o sea, de repente uno no se podía confiar, va, porque iba y de repente por la espalda, va, se lo podían, tronar a uno, pues, entonces, pero aparte de eso, cuando entramos, nos dan unos planes, se hacen unas cargas que se van pegando en las chapas de las puertas, va. Esas cargas se pegan y solo es para destruir la chapa y abrir la puerta. Entonces, porque muchos compañeros que intentaron, eh, en lo que les digo anteriormente, que la FPL, va, que tocaban la puerta y de repente la ráfaga desde adentro, va. Y ahí murió un camarada, murieron muchos camaradas, va. Entonces, se inventó inmediatamente, se piden unas especies
una especie de carga que se pega en la madera, ¿verdad? Se pega, o se pega en metal, pero con un imán. Se iban pegando esas cargas y iban reventando y iban abriendo las puertas. Por la experiencia que le había pasado ya a compañeros de las FPL anteriormente. Entonces, ahí ustedes saben que los perros le tienen miedo, porque a veces uno tocaba y lo que, cuando decía somos del FMLN, lo que venía era una ráfaga. Y si uno no tocaba y se apartaba, porque a ratito la ráfaga. Entonces nos vimos en la obligación de ir pegando carga, ¿verdad? Para volar las puertas. Y así fue sucesivamente ese volado. Entonces ahí hasta los perros que eran bravos, pastores alemanes, todas razas, ¿va? Bien alimentados, ¿va? Bien súper alimentados, ¿va? Y es donde dice uno, cuando uno miraba ese tipo de perros, ¿va? Y en las montañas, en los cantones, cuántos niños sin poder comer el día, pues comiendo solo frijolitos, a veces, ¿verdad? Y lo difícil, y uno ver esos animales tan alimentados con aquellas grandes despensas de comida para ellos, ¿va? Pero así es la vida, así es la vida. Entonces, se va actuando de esa manera con esas cargas que les digo que solo el daño que provocaban es volar las chapas. Entonces, en todo eso ir así, hay un capitán, les digo, hay un capitán de la guerrilla, ¿verdad? No les digo el nombre, pero ya murió, él ya murió. Llega a una casa, porque esas casas ahí eran, ¿qué? Por decirle, eran casas que tenían sus, ¿qué? 50 metros, 100 metros de largo, ¿verdad? Los portones con los vehículos, aparte tienen como esa parte que entra el vehículo por este lado y sale por el otro. Y tiene una media agua donde pasaban dejando a la persona, iba al ricachón, dueño de esa casa, y de ahí los vehículos a parquear, va. Entonces les digo, eran unos jardines inmensos, va, que se miraban al fondo. Entonces, uno iba tocando las puertas y de repente por ahí pasa una cosa chistosa. Este capitán era un buenísimo capitán, una excelente persona, buenísimo para el combate. Murió creo que el año pasado. Excelente, era bravo, ¿verdad? Él toca una puerta y toca la puerta y se aparta, ¿va? De repente una ráfaga de M16 desde adentro de la casa, ¿va? Entonces, una ráfaga y pues sí, ya la gente sabía que la guerrilla estaba ahí, ¿verdad? Entonces, eh, entonces vuelve a tocar la puerta, ¿va? Otra vez y dice que abran, ¿va? Entonces, otra ráfaga y se aparta, ¿va? Entonces empieza aquella cosa, que qué pasará, qué es, qué está pasando, ¿va? Y entonces, y lo mismo, pues, y no se podía entrar a esa casa, no se podía entrar, ¿verdad? Eh, Tan así difícil que si uno se asomaba le cortaban la cabeza de la ráfaga. Entonces se empieza a ver, primero se vuela la puerta, se vuela la chapa, ahí no se hizo, se vuela la chapa y queda el espacio. Entonces sale uno y pues por supuesto ya son disparos, pues los que están saliendo, ya estamos hablando que ya hasta hasta ese momento, ya esa persona adentro ya llevaba 2 cargadores desocupados, ¿va? O sea, cada vez que uno tocaba era la ráfaga. Entonces empieza uno a decir, miren, entréguense, ¿va? Entonces uno pensaba que era un seguridad, un guardia de seguridad privado, ¿va? Privado de los que tenían ellos ahí, ¿verdad? Los ricos de esta colonia, ¿va? Porque ahí estaba la mera mata del Salvador, ¿verdad? La oligarquía, la que movía, la que decidían las cosas, ¿verdad? Entonces, lo más chistoso de todo esto es que empieza uno, va, empieza la gente, miren, ríndanse, va, ríndanse, no hay nada, va, ráfaga y va, y de repente ráfaga, solo ráfaga. Entonces, con el M16 va. Entonces, viene y se toma una decisión. Y dice alguien, bueno, vamos a usar el M79, dicen, vamos a usar el M79. Eh, para los que conocen de guerra, camaradas del ejército y es combatientes de la guerrilla, saben que la granada M79 en 50 metros es un tiro directo, ¿va? Necesita 50 metros para poder reventar la granada M79. Entonces, bueno, como ya, bueno, respondían, y se usa el M79.
se tira el granadazo. Al granadazo es el grito de alguien adentro. Entonces, sí, voy a salir, sí, voy a salir. Bueno, lo más chistoso en todo eso, que era una señora como de 50 años. Era una señora como de 50 años, ¿verdad? Y dice uno, y uno se quedaba en eso, pensando, ¿cómo es esto? Una señora de 50 años, más o menos por ahí, más o menos de esa edad, con un M16 nuevito de paquete, con 6 cargadores, ¿verdad? Según parece, esta señora era la mamá de alguien pudiente de este país, ¿verdad? De alguien pudiente, de alguien de los que manejaban los hilos de este país. Entonces, como que a esta señora la habían entrenado en algún polígono de tiro militar, ¿va? Y les digo, y dice uno, ¿y esta cosa qué es, pa? ¿Cómo funciona? ¿Va? Gracias a Dios la señora no tuvo ningún daño, solo sorda, ¿va? Y puteaba a los compañeros, ¿va? La sordera del granadazo de M79. Y entonces, ya ahí ¿verdad? Se le quita el fusil, se le quitan todos los cargadores, tenía lleno de vainilla dentro, ¿verdad? Porque, como les dijera, un pasamano de la cocina dentro había ocupado de trinchera, va. Interesante, interesante, dice uno, pensando. Y ese era el tipo de realidad que uno se topaba en esa colonia, va. Aparte, les digo, ya ahí apareció otro objetivo más, va, que uno no se podía confiar de nada. Entonces era como bien incómodo porque uno no podía estaba en la calle, aparte que estaba peleando con el ejército, ¿va? Con las tanquetas, ¿verdad? Que intentaban entrar por un momento, intentaban entrar y no se podía, pues no podían, porque los RPG-7 estaban en esas casas de 2, 3 plantas, ¿verdad? Entonces esperando, pues nomás aparecía, bueno, y de hecho hay en un momento que una tanqueta logra entrar, pero no pudo salir, ¿verdad? Es de lo que les hablo, que hay unas imágenes, ¿verdad? Ahí, por ahí se ven tan famosas, ¿verdad? Pero yo no las puedo publicar, ¿verdad? Entonces, esa cosa era así que uno no entendía, dice uno, aquí no se puede confiar de nadie. Y lo que les decía también, ¿verdad? Anteriormente yo les conté, más abajo nos fuimos a topar con una casa. En esa casa funcionaba un centro de inteligencia, ¿verdad? Centro de inteligencia, creo. Por ahí se oye mencionar, ya ha sido mencionado en un volado en otros videos. Ahí había un centro de inteligencia muy bien entrenado por el ejército americano, muy bien entrenado. La primera compañera que salta por el portón de esa casa, le pega un balazo en la frente, ahí muere Manola. Luego va otro compañero y lo mismo, pa. Ahí tuvimos los 2 muertos que les estoy hablando del escalón, porque yo no vengo aquí a contar rambadas. Gracias a Dios la guerra a mí no me dio para Rambo. Entonces, tuvimos 2 muertos, son los únicos 2 muertos que tuvimos ahí, ¿verdad? Entonces los combates seguían todo el día, ¿verdad? Que había una concentración de ejército, lógicamente, como les digo yo. Ahí estaba ahí estaba la residencia presidencial, ¿verdad? Entonces, la cosa no era fácil, pues, o sea, ellos tenían que reforzar, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Tenían que reforzar porque ahí estaba cerquita la residencia presidencial y no era fácil. Entonces, siguen los combates. Por ejemplo, a mí me tocó estar también estuve en la retaguardia y llegó un momento que el batallón Atlacat nos intentó flanquear, ¿va? Y lógicamente todo eso era un combate y nosotros todos, la mayoría por grupos, teníamos radio, ¿va? Entonces uno iba oyendo cómo aquello se iba desarrollando el combate en toda la colonia, ¿va? Entonces, de repente empiezan a querernos flanquear, ¿verdad? Por unos lados había una montañita como un pinalito cerca de ese lugar. Entonces yo empiezo a ver, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Ya yo no era tan mal con el Dragunov, ¿verdad? Entonces inmediatamente, no sé de dónde, me mandaron un Dragunov, ¿verdad? Entonces me tocó empezar pues sí, porque nos iban flanqueando, ¿verdad? Me tocó hacer un par de tiros por ahí, ¿verdad? Me tocó estar blanqueando, pues, para sostener, ¿va? Y cuando uno pega, lógicamente
la cosa va cambiando, ¿verdad? Entonces logramos retenerlos un poquito, ¿verdad? Todo eso se llega, todo aquello, llegamos en la noche y nos retiramos de noche, ¿verdad? Esas ametralladoras que se le quitaron, que fueron creo que dos, una .50 y una M60 a la tanqueta, esas quedaron por ahí. Entiendo que el ejército las encontró luego ahí, porque nosotros no las podíamos llevar porque primero no son armas para poderlas usar desde una montaña, porque se necesita un carro para poderlas montar. Entonces a nosotros no nos servía eso. Creo que se enterraron ahí. Creo que después, cuando el ejército hizo todo el rastreo, después de que nosotros salimos, las encontraron. Luego, entonces nos empezamos a retirar de noche, ¿va? Y volvimos a quedar donde habíamos salido. Ya ahí, ya ahí el siguiente día ya nos iban siguiendo. Si no mal me recuerdo, hubo un combate ya en las faldas del volcán, que nosotros estábamos peleando con el DM5. El destacamento número 5 es el que pertenecía a Cojute. Le tocaba operar la parte de Cucatlán, ¿verdad? Ya eran unidades conocidas, porque ahí estaba el batallón Relámpago, el Trueno, y lógicamente, como en Cucatlán no había nada, los habían movilizado a muchos a cubrir ahí en la colonia Escalón, ¿verdad? Entonces el siguiente día nos toca ya un combate con ellos, ¿verdad? Lógicamente nosotros teníamos la ventaja, bueno, nosotros estábamos arriba y, y se puso bueno el combate, bueno. Eso nos dimos, creo que todo el día, ¿verdad? Llegó un momento que los teníamos arrinconados, ¿verdad? Mientras se iba retirando el grueso de la fuerza, iban saliendo, ¿verdad? Y así nos fue tocando todo eso hasta que nos agarran con un borbandeo, ¿verdad? Nos agarran con un borbandeo, ¿verdad? Y ahí ya se estaba preparando lo que les decía anteriormente para formar un cinturón sobre la capital, ¿verdad? Pero ahí pasa algo y luego se suspende todo eso y ¿cómo se llama? Empiezan ya todo el mundo, los planes se van abajo, hay un comandante muerto, ¿verdad? Que es Dimas Rodríguez. Y bueno, les cuento, nosotros de la FAL éramos poquitos, pero a veces nos exponían demasiado, los mandos a nosotros nos exponían. Entonces luego nosotros de valiente nos quedamos un poco, no porque nosotros decidiéramos, no que la, el puesto de mando de la FAL decide que entremos a la 75, ¿verdad? Las otras unidades se retiran y piden que entremos a la 75 avenida. Y bueno, ahí hablan de que va un pelotón de fulano por un lado y el otro por otro lado. Y es donde les contaba de que tuvimos la muerte del capitán de las Fuerzas Especiales, el capitán Odir. Entonces todo eso fue, de ahí nos salimos, o sea, tuvimos toda la noche sobre la 75 hasta la intersección de la 75 con la Juan Pablo II. Ahí estuvimos y bueno, ahí tuvimos la muerte del capitán Odir, gran camarada, un gran guerrero, veterano, ¿verdad? Eh, Se me olvidaba también mencionarles que entre toda esa línea de fuego que tenía la FAL, que era desde ¿cómo se llama? Soyapango, una parte de ahí por los Conacastes, Unicentro le dicen ese lugar, Ciudad Delgado, llegaba a Popa, pero también se hace, no sé, una unidad en San Marcos. Ahí en San Marcos, como dijo un comandante, nos dieron verga. Ahí nos dieron verga, ahí nos dieron verga, porque allí algunos camaradas de allí aparecieron hasta después del ofensivo, otros los agarraron, terminaron presos. Y de ahí hubo gente que nunca la volvió a ver uno hasta después de la ofensiva, que andaban buscando contacto porque quedaron desaparecidos, o sea, perdidos, ¿verdad? Porque la verdad les digo, yo a mi forma de ver fue un error para meter a una unidad en San Marcos, sin ningún apoyo de otras unidades, ¿verdad? Entonces ahí se creó una confusión, ¿verdad? Creo que la mayoría se lograron retirar para la zona de San Jacinto, ahí para el Cerro San Jacinto, y ahí tuvieron combates, algunos después tuvieron que salir, no sé cómo, como de civil, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que les iba a hacer un cuento de todo lo que pasó en esa ofensiva, ¿verdad? En ese momento. Pero
Este, así fue pasando las cosas, así hasta que nos fuimos, hasta que nos regresamos al Cerro Guazapa. Nos fuimos, de ahí fuimos encolumnándonos todos, ¿verdad? La guerrilla urbana se empezó a sacar se empezaron a ir todos por sus lugares, ¿va? Para poderse seguir de nuevo con sus labores diarias, ¿va? Porque muchos camaradas que eran guerrilleros urbanos trabajaban, ¿va? Y en esa ofensiva estaban desaparecidos, muchos, ¿verdad? Entonces empezaron a salir muchos a, a, regresar de nuevo a los lugares, ¿va? Porque ellos no se podían quedar ahí, ¿va? Porque la verdad que el comando urbano que se iba quemando, que ya lo conocían, que era, se tenía que ir al frente de guerra, ¿va? Tenía que irse a Guazapa, que era la mayoría de nosotros, la gente urbana que ha trabajado con nosotros iba a Guazapa. Y alguna gente ¿cómo se llama? Bueno, yo de hecho he visto una compañera por ahí que habla mucho, ¿verdad? De un compañero. Nos tocó, le tocó a verse, irse con nosotros, pues allá, ¿verdad? Y ir a enfrentar esa realidad que nos tocaba a todos. Pero desde el momento que nos metíamos en ese lado, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces, así fue, así nos fuimos yendo hasta que terminó esa fase de la ofensiva, ¿verdad? Y así nos fuimos retirando todos hasta volver de nuevo a la misma situación que estábamos, los combates diarios y lo que les contaba, que nosotros nos metíamos a cada rato, llegábamos al escalón, hacíamos combate, combatíamos unas 2, 3 horas y luego nos regresábamos. Allí, en esos lugares del escalón, era muy peligroso, les digo, porque el ejército privado que tenía en esas colonias estaba bien armado, bien equipado. Cuando les digo yo, mejor que un soldado, ¿verdad? Buenas tardes.